Desde que se nos presentó el concepto de los Yonkou en One Piece, en la comunidad se estableció dentro de los niveles de poder una escala con ese mismo nombre en donde se ubicaron a los personajes más poderosos de todos. No obstante, con el pasar del tiempo hemos descubierto otros bichos que se presumen que serán mucho más poderosos, así como que también algún que otro personaje que creíamos que sería tan fuerte como un Yonkou resultó escalando mucho más, y por otro lado, otros bajaron por otros múltiples motivos. Esto me lleva en esta oportunidad a hablarles de los niveles de poder de todos los Yonkou que hemos visto hasta ahora en One Piece, ubicándolos desde el más débil hasta el más poderoso. A través de todo esto iremos viendo qué tan amplia se ha vuelto esta escala, y por otro lado, cómo han ido evolucionando las posiciones en las que cada uno de los emperadores se encuentra. Luffy actualmente superó a Kaido, en qué puesto se encuentra Marshall D. Teach, y ¿es Barba Blanca el Yonkou más fuerte de la historia? Descubre todo esto y más ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien muchachos, evidentemente iba a haber un personaje del que debíamos hablar en este video en algún momento, y ese no es otro que Baggy el payaso. Verán, yo siempre tiendo a hacer el chiste de que Baggy es extremadamente poderoso y lo coloco en los puestos más altos de este tipo de videos, ya saben, para trolear un poco. Sin embargo, la realidad es que ya es un recurso que he explotado mucho y por eso decidí saltarme eso en esta oportunidad. Ahora bien, la explicación del por qué este personaje está aquí ya muchos se la saben, y es por esa razón que les dejaré por aquí en pantalla el minuto exacto en donde paso al siguiente personaje. Esto para los que no quieran escucharla. Ahora bien, para todos los que quisieron quedarse, ¿qué diablos es lo que pasa con Baggy y por qué hay tanto disclaimer con su sección en este video? Pues bueno, evidentemente al estar hablando de escalas de poder y esas cosas, mucha gente se pone extremadamente nerviosa cuando no te tomas tan en serio el tema del video. Sí, aunque no lo crean, existen personas dentro del fandom que llevaron lo de escalar a los personajes según su fuerza o poder a un punto bastante alto en las escalas de prioridades de su vida. En pocas palabras, existen loquitos que se toman demasiado en serio este tipo de videos, y es por esta razón que dije lo de Baggy, ya que no saben lo mucho que les molesta que actualmente el payaso se encuentre entre los Yonkou. Esto porque se interpreta en ese sector del fandom que el hecho de obtener el título de Yonkou es un sinónimo de ser extremadamente poderoso dentro de la historia, y pues resulta que justamente con Baggy Oda decidió dejar bien en claro que ser un Yonkou es tener un título nada más. El poder aplicable dentro de las peleas es otra cosa. Claro, la forma más convencional de convertirse en un Yonkou es volverse un pirata extremadamente poderoso en ese aspecto, y es por esto que se habla del nivel Yonkou en las escalas de poder. Sin embargo, el título como tal no hace que automáticamente entres en esa escala, ya que Baggy lo está, y siendo completamente sincero, no es un personaje que sea capaz de derrotar en la actualidad al Mugiwara más débil, y eso créame que ya es decir mucho, puesto que el nivel de poder actual del payaso Baggy a mi parecer sigue siendo el mismo que vimos que tuvo en su arco introductorio. El tema con él es que tiene el poder del guión de su lado, ya que es uno de los personajes favoritos del autor, y eso implica que independientemente de qué problema sea en el que se esté metiendo, no estirará la pata. Ejemplo de ello es que en Marineford fue atacado no por uno, sino por los 3 almirantes de la marina y ninguno le pudo eliminar. Pero bueno, Baggy tiene los poderes de la fruta Barabara, la cual le permite dividir su cuerpo en múltiples partes. Esto lo utiliza para atacar y desplazarse por el terreno de combate. No posee ningún tipo de haki que se sepa, y la razón por la que actualmente es considerado un Yonkou es porque de cara a la galería es el líder de la Cross Guild, organización que se creó cuando Crocodile le cobró unas deudas a Baggy adueñándose de su empresa de cazarrecompensas y se alió con Mihawk. Posteriormente los medios interpretaron que era una triple alianza, y debido a que los ex trabajadores de Baggy le pusieron a él por encima de los dos en el logo, se creyeron que él era el líder. Por su parte, sus compañeros decidieron mantener así la situación para desviar la atención en ellos, usando a Baggy como carnada, y bueno, actualmente posee una recompensa de casi 3.200 millones de berries, la cual refleja la peligrosidad que supone estar al mando de una organización como la Cross Guild. Y ahora sí vamos a entrar propiamente en las escalas de poder conocidas como el nivel Yonkou, dentro de la comunidad Power Scaler de One Piece, y para ello les traigo al siguiente emperador del mar. Ese no es otro que Big Mom, o Charlotte Lin Lin para los panas. Y bueno, con Big Mom suceden cosas extremadamente interesantes que dan pie a que se genere, por un lado, un sobrevaloramiento brutal hacia el posicionamiento en donde se le coloca, y por otro lado, un infravaloramiento hacia su poder. Pero bueno, primero demos contexto del personaje. Este fue, al igual que otros piratas
mientras que veremos más adelante una de los integrantes de los Piratas Rocks, es decir, en la época de Roger, ella fue subordinada de Rox D'Cevec, y tras los acontecimientos de God Valley se creó su propia banda y eventualmente le consideraron una de los Yonko al ser una de las piratas más poderosas del Nuevo Mundo. Pero, ¿qué es lo que hizo que se le considerara como tal? Pues más allá del hecho de tener un buen número de territorios bajo su control y una tripulación sumamente numerosa, ambas cosas imprescindibles para recibir el título, Big Mom acumuló tanto poder individual como grasa en su cuerpo. Sí, lo lamento, tenía que hacer el chiste. Y es que resulta que, por un lado, el personaje tiene los poderes de la fruta Zoru, la cual le permite controlar tanto su propia arma como la de los personajes que le rodean y le tengan miedo. Sí, es necesario que le tengan miedo para que ella se los pueda sacar. Y eso lo vimos con el caso de Jinben, donde justamente a él no pudo hacérselo porque dejó de temerle al volverse un Mugiwara. Dicho esto, Big Mom utiliza este poder para acumular almas en su cuerpo que posteriormente usa ya sea para crear homies, que son objetos animados por dichas almas y que luchan a su favor acompañándola, como también para fortalecerse a sí misma consumiéndolas. Esto ya de por sí le hace ser un enemigo bastante complicada con la que luchar, ya que como les dije antes, sus homies le acompañan en las peleas y al tener algunos de ellos daños elementales hacen que ella obtenga un amplio abanico de posibilidades al momento de decidir con qué dañar a sus enemigos. Pero por si esto no fuera poco, si nos vamos al apartado de resistencias, más allá del hecho de que pueda fortalecerse a sí misma consumiendo almas, ella de base tiene una resistencia descomunal otorgada por lo que al parecer es un recubrimiento pasivo de haki que impide que le puedan hacer daño convencionalmente, obligando así a quien le enfrente a tener que emplear técnicas que apliquen daño interno, por ejemplo, como el caso del haki de armamento y conquistador avanzado, o como el K-Room de Law específicamente. De momento no sabemos por qué Big Mom posee ese recubrimiento, así como tampoco la razón por la que es tan grande, y no nada más hacia los lados, sino también en altura. De hecho, esto se traduce en su caso en fuerza física, ya que esta vieja tiene muchísimo de esto, hasta el punto de poder rivalizar en ese aspecto con Kaido, que no deja de ser un tipo con una raza especial. Pero bueno, a todo esto también le debemos sumar que también Big Mom posee los 3 tipos de haki, y tenemos confirmado que como mínimo sabe usar de forma avanzada el del conquistador, cosa que da pie a que podamos pensar que también sabe usar los otros 2 en ese nivel. Pero sea cual sea el caso, esto le aporta un bonus ofensivo bastante alto, y ahora la pregunta del millón es, ¿qué tanto problema genera este personaje para que se infravalore o le sobrevaloremos tanto? Pues la verdad es que con Big Mom sucede que, a pesar de tener todas esas capacidades en combate, al momento de tener que emplearlas, pues digamos que el cerebro se le apaga. Vamos, que actúa como idiota y nunca llega realmente a explotar su potencial. Esto le ocurrió específicamente en Wano, en donde, debido a su soberbia extrema, los supernovas Kid y Law le derrotaron antes de que ella se dignase a demostrarles todo su poder. Ahora bien, para hacerlo tuvieron que valerse de unos explosivos y literalmente meterla en un volcán, pero bueno, eso cuenta como usar estrategia en el terreno de combate, por lo que ahí Big Mom se tragó una tremenda derrota por parte de ellos. Y de esto, señoras y señores, es lo que hace que mucha gente infravalore a Big Mom diciendo que no es para tanto al haber sido derrotada en mayor medida por su propia estupidez, y que otros le sobrevaloren diciendo que no sabemos realmente cuál es el verdadero potencial de esta señora. Y bueno, mi postura al respecto es que, ¿de qué te sirve ser tan poderoso si en el momento más importante en donde lo debes demostrar no empleas todo lo que tienes? Miren, nunca hemos visto a Big Mom pelear con todo su poder, y probablemente tampoco lo hagamos en lo que nos resta de historia, porque como les mencioné antes, actualmente se encuentra dentro de un volcán bañándose con magma hirviendo. Eso no implica que haya estirado la pata, porque estamos en One Piece, pero al menos la duda está presente. Sin embargo, tampoco podemos demeritarle diciendo que es una debilucha. Y es que, gente, existen personas que se creen que un Katakuri es más fuerte que ella, y la cosa tampoco es así. Pero bueno, a mi parecer ella es perfecta para aperturar la escala de poder de los Yonko, porque de los que nos debemos tomar en serio, es la que menos fuerte se ha visto en los combates, y eso da pie a que muchos otros personajes que no tienen el título puedan ingresar también en esta escala. Y de hecho, de eso les haré un video pronto, pero de momento quedémonos con que de todos los emperadores, exceptuando a Baggy obviamente, Big Mom es la más débil de todos. Pero ahora pasemos a hablar de un personaje que levanta muchas pasiones, y esto hace que incluso a día de hoy, luego de que hayan pasado ya un par de años de su derrota, siga siendo motivo de polémica hablar de qué tan poderoso es. Les hablo del Kaido, el rey de las bestias, quien en su momento se nos comentó que era la criatura más poderosa del mundo, y que debido a una malinterpretación de un diálogo del narrador, el cual dijo que la gente en su mundo decía, énfasis en que dijo que la gente decía, no que dijo él directamente, que si Kaido participaba
en un 1 vs 1, debían apostar por él. Por culpa de esto, la gente se creyó que Kaido era el bicho más poderoso del manga. Y no se los digo en broma, había gente que no irónicamente decía que Kaido era más fuerte que Imu. Y esto dio pie a que se generaran unas expectativas irreales de qué tan poderoso podría llegar a ser. Razón por la cual en el momento en el que vieron que Luffy le acabó derrotando en Onigashima, muchos de ellos llegaron a dropear el manga. Sí, así como lo oyen. Todo esto simplemente por malinterpretar un diálogo del narrador. Pero bueno, a pesar de esto no se puede negar que Kaido es un personaje extremadamente poderoso dentro de su historia, hasta el punto en el que para poder derrotarle, Oda tuvo que crear un power creep dentro del manga que hizo que las escalas de poder se disparasen durante el arco de Wano. Y es que para poder ganarle, Luffy tuvo que aprender a usar el haki de armamento avanzado para poder hacerle daño de forma eficiente. Luego tuvo que aprender a usar el haki del conquistador avanzado para poder pelearle de tú a tú en un 1 vs 1. Y por último tuvo que despertar su fruta para poder superarle momentáneamente mientras este efecto en sí mismo estuviera activo. Pero de esto último hablaremos a más profundidad más adelante. De momento centrémonos en qué es lo que hace que Kaido sea tan poderoso. Bien, lo primero es que tiene una fuerza bruta descomunal equiparable a la de Big Mom gracias a pertenecer a la raza de los Onis, la cual hace que tenga una fuerza física y resistencia súper alta. Sumado a esto debemos añadirle el amplio dominio que posee del haki del conquistador avanzado, con el cual imbuye todos sus ataques físicos. Por otro lado, debemos asumir que domina también los otros dos tipos de haki de forma avanzada, pero es un hecho evidente que se centra mayoritariamente en el que mencionamos primero. Ahora bien, ya de por sí esto lo tendría que hacer extremadamente poderoso. Sin embargo, hay que añadir también que Kaido posee los poderes de la fruta del dragón oriental, la cual de base le otorga un aumento descomunal en su resistencia, siendo este el factor que dio pie a que los personajes que lucharon contra él tuvieran que desarrollar formas de herirlo internamente para poder luchar contra él eficientemente. Por otro lado, el poder ofensivo y la versatilidad de este bicho aumenta por este factor de forma exponencial, ya que por un lado obtuvo un bonus de fuerza física, puesto que recordemos que las frutas Zoan te aumentan todas las capacidades físicas al consumirlas, y un amplio abanico de habilidades que le permiten atacar con varios elementos como el fuego o el viento, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Eso nada más con el apartado ofensivo. Ya si nos vamos al terreno de la versatilidad, tenemos que Kaido consiguió poder volar con su forma dragón y volverse mucho más rápido con su forma híbrida, además de también poder rodear pequeñas islas como Onigashima con nubes creadas por él mismo y hacerlas volar. Sí, esta fruta está rotísima. Todo esto le valió a Kaido para ser un jefe final de un videojuego en el arco de Wano que requirió de que casi todos los personajes más poderosos de la alianza en su contra tuvieran que enfrentarle para irle desgastando progresivamente y así poder permitir que Luffy eventualmente pudiera derrotarle. Pero vamos, que contrario a lo que ocurrió con Big Mom, Kaido sí que demostró absolutamente todo su poder, dejando muy bien parada la escala de los Yonkou. Bien es cierto que él, a su manera, también acabó siendo derrotado por su propia estupidez al quererse pelear con todos mientras movía una isla por los aires, pero al menos esto no impidió que le viéramos dar su 100%, y si comparamos eso a lo que demostró la señora con más grasa corporal que inteligencia, evidentemente hay un gran trecho entre ambos, razón por la cual yo creo que entre los dos pueden ubicarse a varios personajes de la obra que no poseen el título de Emperador del Mar. Y por último, un tema de debate con Kaido es lo de que si tiene o no la fruta despierta. Yo personalmente no me decanto por ninguna de las dos posturas, ya que existen teorías interesantes que sustentan ambas. Un ejemplo de ellas es la de la sinergia de las voluntades de frutas con sus usuarios que podrían impedir que Kaido la despierte, y la otra es la de la forma del cabello del personaje en su forma híbrida que podría demostrar que siempre estuvo despierta. Ahora, si ya de por sí con los dos puestos anteriores hubieron ciertos debates polémicos involucrados en la consideración que tuve respecto a sus capacidades, creo que esto que diré será una declaración que despertará muchas pasiones, y es que actualmente Monkey D. Luffy superó en las escalas de poder tanto a Big Mom como a Kaido. Sé que esto muchos lo habrán asumido desde el final de Wano, pero comprendan que muchos otros se han negado a aceptar algo así e incluso a día de hoy lo siguen haciendo. Sin embargo, la cosa no es ni tan clara ni tan oscura, ya que aquí hay mucha tela que cortar. Pero bueno, lo primero que debemos hacer es sacar a Big Mom de la ecuación. Simplemente no nos sirve como punto comparativo teniendo a Kaido, que es a fines prácticos más poderoso que ella. Ahora bien, como ya mencioné con el Rey de las Bestias en su punto, para que Luffy pudiera entrar en la escala de los Yonkou y pudiera luchar contra Kaido en 1 vs 1, este tuvo que aprender a usar el haki del conquistador avanzado. Y lo de que pudiera entrar en la escala es perfectamente demostrable con el hecho de que pudo luchar en 1 vs 1 contra él durante un buen rato estando Kaido en forma híbrida
y evidentemente usando él también su conquistador avanzado. En ese momento ya Luffy había entrado en el nivel de los Yonkou, sin embargo, seguía siendo más débil que Kaido, razón por la cual perdió en primera instancia. Posteriormente, cuando vimos cómo despertó su fruta, se le dio la vuelta a la tortilla, ya que los ataques directos que Kaido usaba contra él no le hacían casi nada de daño a Luffy, y en su lugar los de Luffy a él le perjudicaban muchísimo, llegando incluso a derribarle. Ya con esto uno podría dar por hecho que Luffy con la quinta marcha activa, es decir, con su punto más alto de poder en ese momento, superó a Kaido, y prueba de ello es que al ambos hacer que colisionaran sus respectivas técnicas definitivas, el que ganó fue Luffy. Sin embargo, esto no hacía que Luffy fuera más poderoso que Kaido en general, ya que hay que tener presente que la quinta marcha es un aumento de poder momentáneo que luego de usarse deja fuera de combate a Luffy, y sabemos de sobra por otro lado que Kaido si algo tiene es resistencia, por lo que en un 1 vs 1 en donde nadie más hubiera intervenido, en ese momento Luffy no podría haberle ganado a Kaido incluso usando su quinta marcha, ya que esta no le hubiera durado el tiempo suficiente como para derrotar a un tipo que ya sabemos que aguantó toda una noche peleando con Raquel y con todo aquel. ¿Ven? Por eso les dije que la cosa no era tan simple en un inicio. Ahora, quien se haya parado a analizar detenidamente la progresión de Luffy a lo largo de la historia sabrá que a medida que avanzan los arcos el protagonista sí que va subiendo su nivel de poder, esto sin necesidad de obtener power-ups, razón por la cual el Luffy de Marineford por ejemplo podría ganarle sin tanto problema al Rob Lucci que enfrentó en Enies Lobby, esto a pesar de no haber obtenido ningún power-up, hago énfasis, ya que él va potenciándose progresivamente las habilidades que tiene a medida que va peleando, y eso evidentemente iba a pasar tras el arco de Wano. Actualmente tenemos a un Luffy que tuvo que enfrentarse a un Rob Lucci con la fruta despierta, a un Kizaru y a varios de los miembros del Gorosei en Egghead, y esto le sirvió para poder aumentar su nivel de control del despertar de su fruta. Por otro lado, en Elbaf demostró una mejor gestión de sus otras marchas, y gracias a esto yo personalmente creo que ahora sí que podría enfrentarse en 1 vs 1 contra Kaido y derrotarlo sin ayuda de nadie, y un ejemplo parecido a esto lo tuvimos con el Luffy del East Blue, el cual a duras penas empató con el Don Krieg del Baratie. Evidentemente si tomamos al Luffy de Arabasta o de Skypiea, él ya podría derrotar a Krieg sin ayuda de nadie, y esto reafirma el punto que les mencioné antes, pero bueno, que en general esta es la razón por la que considero que el Luffy actual ya debería haber superado a Kaido y Big Mom, y por ende haberse establecido en el nivel Yonkou. Pero bueno, si ya de por sí no me han querido crucificar con todo lo anteriormente dicho, creo que este es el momento en el que se hará, así que lo diré sin dar tantos rodeos. Barba Negra, Kurohige, Marshall D. Teach, Rag o Clay del Raja Negra, sea cual sea el nombre con el que usted lo identifique, a día de hoy es considerablemente más poderoso que Monkey D. Luffy. Es más, puedo ser más polémico incluso. Todos y cada uno de los tripulantes de Barba Negra son actualmente más poderosos que los respectivos Mugiwara a los que se enfrentarán en la batalla que tendrán ambas bandas, y si eso implica que Shiryu de la Lluvia sea más poderoso que Roronoa Zoro en la actualidad, pues así será. Duélale a quien le duela, eso es lo que yo opino, y me baso mayoritariamente en un fundamento narrativo establecido por la propia historia que se cumple casi de forma infalible, y ese es justamente el de que la mayoría de los rivales de los Mugiwara en los arcos en donde la banda pelea casi en su totalidad son más poderosos que ellos hasta que les derrotan. Pero les explico con un ejemplo práctico. Mr. 1 o Das Bones siempre fue más poderoso que Roronoa Zoro hasta que Zoro le derrotó en Arabasta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Zoro no podría haberlo derrotado ni con el nivel que tenía en el East Blue, ni con el nivel que tenía en la isla de Dram, ni tampoco con los que tuvo en los arcos entre medias. De la misma forma, Kaku, la jirafa del Cypher Pole, era más poderoso que Zoro hasta que este le derrotó en Enies Lobby, haciendo así que el Zoro de Water 7 no le pudiera derrotar. De hecho, eso lo vimos en el manga y en el anime cuando pelearon en ese arco. Y lo mismo sucede con King, quien fue más poderoso que Zoro hasta que Zoro le derrotó en Onigashima. Eso quiere decir que el Zoro de Zou no podría haberlo derrotado. Y lo mismo sucede con Shiryu de la Lluvia. Y lo mismo sucede y sucederá con Luffy y sus respectivos enemigos. Y evidentemente Barba Negra no será la excepción. A día de hoy este sujeto tiene dos frutas del diablo, la Yami Yami no Mi, con la cual anula a todos los usuarios de fruta cuando pone en contacto los poderes de sí misma con sus cuerpos, suprimiéndoles como si estuvieran tocando Kairoseki, y por otro lado
tiene los poderes de la Gura Gura no Mi, fruta que anteriormente usaba Barba Blanca y con la que demostró que podría destruir islas enteras a base de terremotos. Han transcurrido 2 años desde que Teach obtuvo los poderes de esa última fruta, por lo que seguramente a día de hoy sepa usarla lo suficientemente bien como para destruir islas enteras también. Sumado a esto, el personaje tiene una resistencia bastante pronunciada, cosa que demostró en Marineford cuando se aguantó ataques de Barba Blanca y de Sengoku por separado. Y recordemos que el propio Shanks le consideraba un tipo extremadamente peligroso, ya que fue él quien, sin haber tenido ninguna fruta, le hizo la cicatriz que el pelirrojo tiene en la cara. Con esto queda demostrado que Teach desde siempre fue un tipo bastante respetable en las escalas de poder, y aunque a día de hoy no sepamos si posee algún dominio avanzado de Haki, lo que sí que es un hecho es que por narrativa fue, es y seguirá siendo más poderoso que Monkey D. Luffy hasta que este último le derrote, tal cual como ha pasado con la mayoría de los villanos principales de arcos a los que se ha enfrentado previamente. Ahora bien, luego de tanta opinión controversial es momento de hacer un checkpoint en el video, así que me encargué de encontrar un punto en el que creo que todos estaremos de acuerdo, y ese es el de que Barba Blanca, Edward Newgate o Eduardo Puerta Nueva es más poderoso, o mejor dicho, fue más poderoso en vida que cualquiera de los anteriormente mencionados, excepto Baggy. Y no me vengan con lloraderas, si Newgate hubiera sido más fuerte que él, ¿por qué se murió en Marineford y no el otro? A ver, díganme. ¡Ajá! ¡Qué gracioso el nene! Mira las cosas que se le ocurren. Ok, pero ya paro. En fin, para hablar del nivel de poder de Shirohige tomaremos como punto de referencia el Shirohige más poderoso visto en la historia, es decir, su versión Prime, que perfectamente pudo haber sido el que luchó contra Roger durante el flashback de Oden. Bien, este sujeto estaba a la par que el rey de los piratas en cuanto a poder. Muchos dicen que estaba por encima suyo, otros que estaban igualados, otros que estaba un poco por debajo, pero creo que todos podemos estar más o menos de acuerdo en que ambos estaban más o menos en el mismo nivel, y eso a mi parecer hace que este bicho esté por encima tanto de Kaido como de Big Mom, de Luffy e incluso de Teach en la actualidad. Pero es que si con equipararle con Roger no les basta para creerme, pues vámonos al terreno de lo demostrable. Históricamente Barba Blanca es, sin depender de regeneraciones, uno de los personajes más resistentes vistos, y esto quedó bien en claro en Marineford, en donde a pesar de haber estado enfermo, anciano, haber sufrido varios paros cardíacos en medio de la guerra y tener disfunción eréctil, pudo aguantar ataques directos de los 3 almirantes de la marina y seguir luchando como si nada. Literalmente a Okiji le congeló por completo y este rompió el hielo y siguió peleando. Kizaru le atravesó con sus rayos de luz y el viejo siguió peleando. A Kainu le clavó un puñetazo de magma con el que le hirió de gravedad en el pecho y luego le voló un buen pedazo de su cabeza con un puñetazo y aún así siguió peleando. Y no conforme con eso, luego de recibir un montón de disparos y ataques provenientes de la banda de Teach, el tipo murió estando de pie. Ese es el nivel de resistencia de un Shirohige viejo. Ahora imagínense lo que pudo haber hecho en su prime. A esto hay que sumarle que Barba Blanca, además de tener una fruta con la que se puede llegar a destruir el mundo y por ende continentes enteros, cosa afirmada por el propio manga, a pesar de esto no era un usuario fruta dependiente, ya que perfectamente podría luchar usando su alabarda, la cual es una de las armas más poderosas de One Piece por su grado de calidad y su haki del conquistador avanzado. Gente, estamos hablando de que este tipo en su prime probablemente hubiera podido enfrentarse contra un par de los anteriormente mencionados y ganarles, por algo era considerado como el hombre más fuerte del mundo. Y como no podría ser de otra manera, no podría no cerrar este video con una declaración polémica. Y es que aún nos queda un emperador. Y ese no es otro que Shanks el pelirrojo, quien al menos a mi parecer, al igual que Barba Blanca, ya directamente compiten en otras ligas. Es decir, específicamente en la de los personajes que directamente son nivel Rey Pirata. De ellos eventualmente haré un video con otros más. Sin embargo, para centrarnos aquí, existen 2 razones por las que yo personalmente considero que el pelirrojo actualmente supera el prime de Shirohige. La primera de ellas es porque yo soy de los que creen que Shanks logró superar el nivel de poder de Roger. Esto mayoritariamente porque estuvo desde pequeño expuesto a un montón de peligros al ser parte de la tripulación de Roger, cosa que le hizo desarrollar su poder desde mucho más temprano que el rey de los piratas. Recordemos que este tipo salió al mar cuando ya era un adulto joven, mientras que Shanks ya estaba metido en batallas como la de Edward siendo apenas un preadolescente. Entre esto y a tener de referencias a los tripulantes de Roger
Roger como modelos a seguir y sobre todo como puntos de aprendizaje, recordemos que por sí solo logró emular la técnica del Kamusari de Roger sin que este se le enseñase, hacen que él pudiera escalar a su nivel de poder de forma más óptima, más aún teniendo en cuenta que pertenece al linaje de los Figarland, cosa que hizo que le fuera mucho más fácil desarrollar su poder, ya que pertenecer a según qué familias en One Piece es determinante al momento de escalar según qué niveles. Y si no me creen, pues pregúntenle a cualquiera de los Monkey D. Pero bueno, todos estos son puntos que podrían demostrar que Shanks actualmente pudo haber superado a Goldie Roger en su prime, cosa que daría pie a que también superase a Barba Blanca, ya que este tenía más o menos el mismo nivel. Pero es que, no conforme con esto, luego tenemos el otro punto que les comenté, y ese es el de que Shanks actualmente sigue siendo un personaje que no ha demostrado todo su poder. Si bien es cierto que con Shirohige también podría ocurrir lo mismo, ya que no le vimos casi nada pelear en su prime, con Shanks tenemos asegurado que eventualmente lo veremos, y por ende, el techo de su nivel de poder irá escalando en paralelo a los aumentos generales en los niveles de poder de la obra, cosa que me lleva a mencionar el factor de la habilidad que evita que la regeneración demoníaca funcione de buena manera. Al Shanks ser un personaje que aún falta por ver pelear en su 100%, es casi improbable que no tenga la capacidad de poseer dicho poder, así como también la de poseer cualquier otro general y no particular que se vaya introduciendo. De momento sabemos que es usuario de Haki, que posee una fuerza física semejante a la de Shirohige viejo, ya que ambos rompieron el cielo cuando chocaron sus armas previo a la captura de Ace, ya que con sus machetazos puede one-shotear a personajes sumamente resistentes como Kid a pesar de estarse conteniendo. Por todo esto considero que Shanks actualmente es el Yonkou más poderoso visto. Y bueno gente, este fue todo el video. Déjenme en los comentarios qué les pareció el orden, así como también los argumentos con los que los justifiqué. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice de los niveles de poder de los Shichibukai. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.